¿Alguna vez has visto un avión con un motor en la cola y pensaste, ¿eso es normal? Durante décadas lo fue. Modelos como el DC-10, el TriStar o el Boeing 727 dominaron los cielos con sus tres motores. Eran sinónimo de potencia, alcance y avance tecnológico. Hoy, prácticamente han desaparecido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué algo que parecía el futuro terminó siendo historia? Este video te lleva a una de las transformaciones más impactantes de la aviación comercial. Una era en la que el trirreactor se presentó como la solución perfecta. Más alcance que un bimotor, más eficiencia que un cuatrimotor. Durante años cruzaron océanos, rutas polares y conectaron ciudades lejanas con estilo y confianza. Pero luego llegaron nuevas reglas, nuevos motores y una sigla que lo cambió todo: ETOPS. De pronto, el tercer motor dejó de ser una ventaja y se convirtió en un peso muerto. Mantenimiento, accidentes, economía, percepción, todo jugó en contra de estos gigantes. Hoy, quedan muy pocos. Algunos sobreviven como cargueros o reliquias en desiertos silenciosos. Pero su historia no se borra. ¿Quieres saber cómo pasaron de ser esenciales a obsoletos? Estás por descubrirlo. Y lo que aprenderás te hará ver esos aviones con otros ojos. Imagina que estás en 1968. La aviación comercial vive un auge imparable. Las aerolíneas buscan llegar más lejos, más rápido y con más pasajeros. Pero hay una barrera técnica y legal muy clara: la seguridad. En ese tiempo los aviones bimotores no podían alejarse más de 60 minutos de un aeropuerto alterno. La lógica era simple: si un motor fallaba, el otro debía bastar para aterrizar. Pero eso solo funcionaba si estabas cerca. ¿Y si estabas a medio océano? Imposible. Por eso, los vuelos largos requerían aviones de 4 motores. Eran seguros, sí, pero también eran costosos, pesados y menos eficientes. Aquí aparece una idea intermedia: el trirreactor. 3 motores ofrecían más redundancia que un bimotor, pero menos consumo y mantenimiento que un cuatrimotor. Era el equilibrio perfecto para una era muy específica. El primer gran éxito fue el Boeing 727, con su tercer motor integrado en la cola a través de un elegante conducto en forma de S. Esta configuración ofrecía potencia extra sin necesidad de motores en las alas adicionales. Fue ideal para pistas cortas, aeropuertos en altura y climas extremos. Boeing vendió más de 1.800 unidades, un récord absoluto para su tiempo. Pero el juego real comenzó con vuelos de largo alcance. En los 70, American Airlines lanzó un pedido especial. Quería un avión más pequeño que el 747, pero capaz de cruzar océanos. 2 gigantes respondieron: McDonnell Douglas con el DC-10 y Lockheed con el L-1111 TriStar. Ambos eran trirreactores, ambos desafiaban la norma. Uno apostaba por versatilidad, el otro por tecnología avanzada. El DC-10 se convirtió en el comodín ideal, útil tanto para rutas nacionales densas como para vuelos intercontinentales. El TriStar, en cambio, fue una joya técnica. Tenía aviónica digital, capacidad de aterrizaje automático y un vuelo extremadamente estable. Incluso se ganó el apodo de el Rolls-Royce de los cielos. Durante años, estos aviones dominaron. Cruzaban el Atlántico, el Pacífico y hasta rutas polares. Con menos combustible, menos motores y más libertad, los trirreactores parecían haber encontrado la fórmula perfecta. Pero toda ventaja tiene fecha de vencimiento. Lo que funcionaba de maravilla en los 70 se volvió innecesario en los 90, y el enemigo que cambiaría todo ya estaba en la pista de despegue. A comienzos de los años 70, el mercado de los trirreactores se convirtió en un campo de batalla. American Airlines había lanzado un reto claro. Necesitaba un avión más pequeño que el Boeing 747, pero capaz de cruzar continentes. Tenía que ser eficiente, confiable y suficientemente grande para rutas de alta demanda. La solución: 3 motores. Y 2 gigantes respondieron al llamado con todo su poder. McDonnell Douglas presentó el DC-10. Lockheed, el L-1111 TriStar. Ambos eran trirreactores. Ambos prometían revolucionar la aviación. Pero su enfoque era muy distinto. El DC-10 era un avión versátil. Podía operar en rutas nacionales densas o en vuelos internacionales largos. Tenía una estructura robusta, fácil de mantener, y adoptó soluciones simples que facilitaban su adopción rápida por aerolíneas. En cambio, el TriStar era ambicioso. Incorporaba aviónica digital, sistemas automáticos de aterrizaje y un sistema hidráulico cuádruple que aumentaba la seguridad. Su apodo no tardó en llegar: el Rolls-Royce de los cielos. Y no era solo una metáfora. Lockheed se alió con Rolls-Royce para desarrollar el motor RB211, una joya de la ingeniería.
pero demasiado avanzada para su tiempo. El desarrollo fue tan costoso que casi lleva a la quiebra a la empresa. Eso retrasó el lanzamiento del TriStar y el DC-10 llegó primero. En un mercado que no perdona, eso fue decisivo. Aerolíneas como American, United, Lufthansa y Air France adoptaron rápidamente el DC-10. Su diseño ofrecía cabinas amplias, una capacidad de más de 250 pasajeros y flexibilidad para múltiples configuraciones. El L1111, aunque técnicamente superior en muchos aspectos, llegó tarde y con un precio más alto. Nunca logró recuperarse por completo. Y había más diferencias. El TriStar usaba un conducto en forma de S para alimentar al motor trasero, logrando mejor aerodinámica y menos ruido, pero ese sistema era complejo, pesado y costoso de mantener. El DC-10, con una toma de aire recta, optó por lo práctico, más simple, pero también más expuesto a problemas de flujo de aire. Así comenzó la era dorada de los trirreactores. Dos gigantes dominando los cielos, cada uno con su estilo, sus fanáticos y sus defectos. Pero mientras los aviones despegaban y las rutas crecían, un nuevo enemigo se acercaba, más pequeño, más eficiente y con solo dos motores. Durante los años 70 y buena parte de los 80, los trirreactores parecían invencibles. Cruzaban océanos, rutas polares y unían continentes sin restricciones. Representaban una mezcla perfecta de alcance, seguridad y eficiencia. Pero mientras reinaban en los cielos, algo comenzó a cambiar. Y como suele ocurrir en la aviación, el cambio vino impulsado por la tecnología. Su nombre, ETOPS. ETOPS significa Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. En palabras simples, nuevas reglas que permitían a los aviones bimotores volar rutas largas, lejos de aeropuertos alternativos. Durante años, eso había sido territorio exclusivo de los trirreactores o cuatrimotores. Pero en 1985, la FAA aprobó ETOPS de hasta 120 minutos. Y en 1988 lo amplió a 180 minutos. Fue el principio del fin para el tercer motor. ¿Por qué fue tan revolucionario? Porque los motores habían evolucionado de forma brutal. Se volvieron más potentes, más seguros y más duraderos. El miedo a quedarse con un solo motor en pleno océano empezó a desvanecerse. Y eso cambió el juego. El Boeing 767 y el Airbus A310 fueron los primeros grandes beneficiados. Eran más ligeros, más económicos de operar y necesitaban menos mantenimiento. En aviación, cada motor adicional no solo pesa, también cuesta en inspecciones, en repuestos, en tiempo de taller. El tercer motor, que había sido la solución perfecta, ahora era un problema caro. Y luego llegó el Boeing 777, un avión bimotor que podía cargar a cientos de pasajeros y cruzar el planeta. Sus motores G90 generaban más empuje que los tres motores de un DC-10 combinados. Era una nueva era, una en la que dos motores bastaban, incluso eran mejores. Aún así, no todo fue técnico. Durante décadas, la percepción dominó. Más motores significaba más seguridad. Las personas se sentían más tranquilas viendo 4 turbinas, pero los datos eran claros. El 777, por ejemplo, podía volar más de 100.000 horas sin fallas graves. Las estadísticas ganaron la batalla psicológica. El mercado habló. Las aerolíneas cambiaron de rumbo. Los fabricantes abandonaron los diseños trirreactores. Ya no eran necesarios. No fallaron. Simplemente, la evolución los dejó atrás. Y así, el motor en la cola, que antes era símbolo de poder, se volvió una complicación. Una que ya no tenía lugar en el cielo del futuro. Con ETOPS consolidado y los bimotores dominando el mercado, el final de los trirreactores era solo cuestión de tiempo. Lo que antes era innovación, ahora era una carga técnica y económica. El motor trasero, colocado en la cola, resultó ser un desafío constante. Cambiarlo no era simple. Se requerían grúas, estructuras especiales y muchas horas de trabajo. Mientras que los motores en las alas podían reemplazarse en cuestión de horas, el trasero podía tomar días. En un negocio donde el tiempo en tierra cuesta millones, eso era insostenible. Y luego vino el golpe mediático. El accidente de American Airlines en 1979. Un DC-10 perdió un motor en pleno despegue en Chicago y se estrelló. Murieron 273 personas. Aunque la falla fue de mantenimiento y no del diseño, el daño a la reputación fue irreversible. McDonnell Douglas trató de revivir la idea con el MB-10-1, pero el mercado ya había cambiado. Incluso FedEx, que amaba estos aviones como cargueros, empezó a retirarlos. El costo ya no se justificaba. El último vuelo comercial de un trirreactor ocurrió en 2014. Hoy, sobreviven como cargueros o monumentos silenciosos. Ya no vuelan rutas comerciales, pero dejaron una huella imborrable en la historia de la aviación.
Los aviones trirreactores fueron la solución perfecta para un problema que ya no existe. Nacieron de una necesidad técnica, dominaron los cielos con elegancia y potencia, y desaparecieron cuando la tecnología los superó. No fallaron, cumplieron su misión y se retiraron dignamente. Hoy, 2 motores bastan. Pero ver un DC-10, un TriStar o un MD-11 aún despierta admiración. Son recordatorios de una era donde los ingenieros soñaban en grande, y volar era algo más que eficiencia. Si esta historia te sorprendió, dale like, suscríbete y activa la campanita. El próximo video te mostrará más secretos que el cielo aún guarda.